Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra lección que se titula José, experto en sueños. Hoy vamos a hablar de un personaje, creo que de los más conocidos en el mundo cristiano, pero también creo que es un personaje que impacta también fuera del mundo cristiano. Y de hecho, el llegar a esta parte de Génesis me motiva bastante porque es una de las historias más de mis historias favoritas que creo que desde la niñez me impactó en mi vida. Y bueno, José, se refiere esta lección a José como un experto en sueños. Y bueno, no era porque le gustaba soñar o porque soñaba mucho, ¿verdad? Porque a veces decimos, yo tengo sueños, y a veces cuando hablamos de sueños hablamos de metas, ¿no? Pero en realidad José tenía sueños, al momento de dormir soñaba con situaciones significativas que tenían una razón de ser, un propósito especial en esos sueños, pero también Dios lo dotó con esa sabiduría y capacidad de poder descifrar sueños de personas ajenas en momentos estratégicos en la vida de él. Y bueno, hablar de José es hablar de una historia trágica, una historia de muchas altos y bajos, y sobre todo nos habla de las consecuencias de cuando no hay una unidad en la familia o cuando hay problemas familiares, ¿no? Y es que nosotros ya estudiamos acerca de lo que pasó con Jacob y sabemos cómo pues le falló a su padre, cómo tuvo una serie de sucesos que dañaron, o sea, que tuvieron consecuencias, a pesar de que Dios estaba ahí con él y lo perdonó y le tenía un plan maravilloso para Jacob y su descendencia, pues sin duda alguna nuestras acciones dejan huella. Eso no lo podemos evitar, ¿no? Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que si ve que nosotros nos arrepentimos, pues Él nos perdona, ¿sí? Y Él incluso puede escribir una nueva historia en nuestras vidas una vez que nosotros fallamos. Sin embargo, las cosas que hacemos aquí también tienen consecuencias. ¿Y qué pasó con Jacob? Bueno, en esos tiempos no estaba permitido para Dios lo que es la poligamia, obviamente, pero era una tradición, ¿no? Una tradición que traía consecuencias graves en las familias, que si nosotros ahorita vemos las familias y hablamos de disfunción, familias disfuncionales, hablamos de distintos tipos de familias y violencia familiar, pues saben que en ese tiempo también pasaba, pero a raíz de la poligamia, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones produjeron amargo fruto en el carácter de Jacob y en la vida de sus hijos, ¿sí? Y por eso es que esta es la raíz de la tragedia que sucede con José y con sus hermanos. Dice que los celos, cuando hay muchas mujeres, pues los celos de las mamás y queriendo proteger a sus hijos, pues amargaron la relación familiar y los niños eran como contenciosos, desobedientes, y entonces el padre de familia pues se veía con mucha ansiedad, con estrés. Se imagina tener a tantas mujeres descontentas a tener que ser un buen padre y muchos hijos con diferentes caracteres y toda esta situación, bueno, pues resulta que de ahí surge José y la historia que vamos a recordar, que es una historia muy conocida. Sabemos que José era el favorito de Jacob y esto no es nada bueno. En verdad, a veces que vemos historias en la Biblia no significa que porque hayan pasado sean aprobados por Dios, para nada. Dios no aprueba tener favoritismos, ¿verdad? Y bueno, Jacob tenía un amor especial por José porque era el hijo de Raquel y porque lo había tenido en su vejez. Así que, aunque no quisiera, se notaba y toda la familia y todos los hermanos de José notaban que Jacob prefería a José, ¿no? Entonces él tuvo esta fortuna y no tan fortuna, ¿verdad? Porque, bueno, trajo consecuencias. Pero a pesar de todo, podemos ver la mano de Dios obrando y el hecho de que las promesas de Dios se cumplen
sea cual sea la situación, cuando hay una persona comprometida y deseosa de seguir la voluntad de Dios. En esta lección nosotros vamos a ver los sueños de José, vamos a recordar cuando José fue vendido, vamos a recordar una situación que tiene que ver con Judá y con Tamar, cuando José estuvo prisionero y los sueños del faraón. La próxima lección, imagino que continuaremos con el resto de la vida de José. José era un experto en sueños. Dice Génesis 37:5 que soñó José un sueño y que lo contó a todos sus hermanos y le aborrecieron todavía. Bueno, José era privilegiado, su padre lo prefería, además de que José era el que tenía como más acercamiento a su padre. Jacob, le platicaba acerca de Dios, acerca de lo que agradaba a Dios, y José era de todos sus hijos el que más estaba dispuesto a amar a Dios, ¿no? Y el que reconocía qué era lo que le desagradaba, y entonces veía de repente el comportamiento de sus hermanos que no era agradable a los ojos de Dios, y él lo que hacía era irle a contar a sus padres. Nosotros recordamos a esos niños con los que crecimos en nuestra infancia, y no sé si tú que me estás escuchando eras un niño así, que les decíamos como que los niños que van y cuentan todo y se van a quejar de todo, y entonces cómo nos caían esos niños, como que no nos caían muy bien, ¿verdad? Como que decíamos, bueno, qué chismoso o así, ¿no? Pues fíjense que este sentimiento tenían sus hermanos, pero José imagino que no lo hacía a propósito, ¿sí? Él amaba tanto a Dios y a su padre que quería que todo pues estuviera bien, ¿no? Y para él no era algo problemático, pero obviamente sus hermanos pues claro que no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces también Jacob pues le regaló una túnica de colores, y esto también generó envidia y generó odio de los hermanos hacia José, porque esa túnica de colores representaba como que Jacob quería que fuera su primogénito, porque eran aquellos quienes utilizaban este tipo de vestimenta. Así que bueno, hubo una serie de situaciones erróneas en el comportamiento de Jacob como padre y en el comportamiento ingenuo de José como hijo, que pues llevaron al colmo, o sea, a lo extremo de odio de sus hermanos. Y esto es muy triste, o sea, realmente esto no era la voluntad de Dios, es cómo se fueron dando las cosas, ¿sí? Y pues los hermanos de José, pues algunos de ellos se alejaban de Dios, ¿no? Y bueno, para colmo, aquí comienza la historia a platicarnos de los sueños que tuvo José. José tuvo dos sueños en los cuales parecía que a él le iban a hacer honores y que él iba a ser reconocido, ¿no? Y recordamos en Génesis 37 estos dos sueños que podemos ver aquí en imágenes. Y pues José de manera ingenua va a contar estos sueños donde Dios sí le estaba dando señales o le estaba dando un mensaje a José, ¿verdad? Hay sueños que nosotros podemos tener que son relacionados con nuestra vida cotidiana, con lo que guardamos en nuestra mente, y de repente soñamos un poco extraño, ¿no? A veces nos acordamos, a veces no, pero estos sueños de José tenían la particularidad de que estaban enviados por Dios y que algo le estaban enseñando, ¿no? Que Dios tenía un propósito para él. Obviamente, José no lo entendía, ¿sí? Quizás él no entendía las cosas como iban a suceder, pero estos sueños, al contarlos a la familia, pues no agradaron para nada a sus hermanos, e incluso a su padre tampoco le agradó que José estuviera contando este tipo de sueños. Y dice Génesis 37:11 que Jacob como que empezó a reflexionar sobre esto, como viendo que sí había una posibilidad de que Dios estuviera hablando a José de esa forma, ¿no? Y entonces es algo que Jacob estaba también reflexionando y pensando. Y bueno, que sin duda alguna, si nosotros fuéramos los hermanos, pues tampoco nos agradaría, ¿verdad? Pero bueno, conociendo la historia, sabemos que Satanás aprovechó esta situación y comenzó a poner el mal, comenzó a poner ideas en los hermanos de José.
y encontraron la oportunidad de deshacerse de su hermano molesto. José, pues ni por aquí le pasaba, él era feliz, estaba contento, él quería ayudar a sus hermanos, amaba a su familia, pero pues no vamos a entrar en detalle de lo que sucede con José, pero resulta que pues es vendido como esclavo. Aquel joven consentido, aquel joven tan cuidado, tan amado por su padre, aquel joven en el cual Dios ya estaba ahí a través de sueños manifestándose, pues fue tremendamente traicionado. Creo que una de las cosas que nos pueden doler más como seres humanos es la traición, ¿verdad? Cuando alguien que amamos o en quien confiamos nos traiciona. Y si un amigo nos traiciona, nos sentimos tristes. Se imaginan también cuando nos traiciona nuestra familia, nuestros propios familiares, las personas que amamos. Pues creo que es un dolor muy grande e insoportable. Y creo que decimos, bueno, ¿cómo es posible que a un hijo de Dios pueda pasarle algo así, algo tan grave? Pero este era el inicio de una serie de acontecimientos que afectaron la vida de José, la vida humana, o sea, la vida terrenal de José, pero que sin duda alguna iban a ser clave porque Dios tenía establecido ya un propósito para él y tiempos en los que él iba a tener que actuar de cierta forma para poder cumplir con las promesas que Dios había hecho para su padre, ¿sí? Entonces, pues vemos todo esto y ¿qué podemos decir? Bueno, a pesar de que los hermanos vendieron a José y quisieron pues como meterle ahí ¿cómo se dice? Como que tropezara, que dejara de sentirse orgulloso, pues esto nos recuerda que a pesar de todo eso y al conocer el final de la historia, sabemos que cuando Dios tiene un plan para nosotros, para ti, para la iglesia, para cada uno de nosotros, nada puede frustrar los planes de Dios, ¿sí? Y sin duda alguna Dios tenía grandes planes para José. Y ni la intención de deshacerse de José, de matarlo, de sus hermanos, pudieron frustrar los planes que Dios tenía para él. Dice aquí una cita de Spiritual Gifts de nuestra hermana Elena de White, que los hermanos de José se halagaban a sí mismos de que estaban tomando un curso seguro para evitar que se cumplieran los extraños sueños de José. Pero el Señor, pues, controlaba los sucesos e hizo que la conducta cruel de los hermanos de José produjera el cumplimiento de los sueños que ellos se esforzaban por frustrar. Los hermanos de José no se imaginaban lo que Dios tenía preparado para él y para ellos en el futuro. Simplemente pensaron que deshaciéndose de su hermano, pues él iba a recibir su castigo y que iban a ser felices sin él y que ya iban a poder, pues, ser entre ellos, o elegir a un nuevo favorito para Jacob. O sea, ellos hicieron las cosas para evitar que se cumpliera lo que José había soñado, pero Dios es el que controla nuestras vidas, ¿no? Y esto qué consuelo nos da. ¿Cuántas veces hemos sentido que se nos frustran nuestros planes, ¿sí? O los planes de Dios para nuestra vida, que a veces decimos, bueno, yo pensé, Señor, que tú querías esto para mí, pero no está sucediendo, así que pues ni modo, me rindo, ¿no? Y cuántas veces podemos desanimarnos ante alguna circunstancia, ante la traición, ante la envidia, ante algunas cosas que nos lastiman por parte de personas que amamos, en las cuales confiábamos, en quienes confiábamos más bien, ¿no? Pero ¿saben qué? La historia de José siempre me llena de esperanza y por eso me gusta y por eso está estratégicamente ahí, ¿no? Porque nos dice que a pesar de que todo puede ir mal, Dios va a cumplir tu propósito, ¿sí? Dios va a cumplir lo que te ha prometido o la razón por la cual estás vivo ahorita. Él lo va a cumplir. Obviamente,
va a depender mucho nuestra actitud y cómo veamos o cómo superemos cada prueba. Quisiera leerles en referencia a esto, este fragmento del Espíritu de Profecía que dice que nuestro Padre Celestial no aflige o lastima voluntariamente. Decir, ay, pues le voy a quitar esto que tanto desea. O no le voy a responder esta oración porque quiero que sufra un poquito, que se entristezca para ver si se arrepiente. Y no, la verdad es que no es así. Si cada cosa que nosotros pasamos en nuestra vida cristiana tiene una razón de ser. Dice aquí que tiene su propósito en el torbellino, en la tormenta, en el incendio, en la inundación. Aunque todo se vea oscuro, Dios tiene una razón de actuar de esa forma o de no actuar. El Señor permite que vengan calamidades sobre su pueblo para salvarlo de mayores peligros. Muchas veces esas calamidades son para poder ver los milagros que Dios hace en nuestras vidas. O a veces para ver qué es lo más importante, que son las cosas eternas. A veces Dios permite que perdamos cosas materiales porque nuestra mente está enfocada en esas cosas y nos quiere volver a aterrizar de la realidad, ¿sí? No siempre todo nos va a salir bien, ¿sí? Pero debemos de confiar en que Dios está ahí a nuestro lado. Desea que cada uno examine su corazón. Eso es bien importante. Cuando están pasando cosas a nuestro alrededor, cuando estamos inestables, es un llamado de Dios para decirte, hey, ve qué está pasando en tu mente, qué quiero decirte, ¿no? Fíjense que hablando de esto, creo que actualmente es muy difícil para nosotros estar en silencio escuchando la voz de Dios. A veces Dios nos está llamando a través de las cosas que no salen bien en nuestra vida, porque Él desea que volvamos a Él, pero estamos tan llenos de ocupaciones o es tan fácil distraernos que de verdad que quedarnos en silencio es difícil. Y yo les voy a contar mi experiencia. Últimamente hago el quehacer, hago trabajo o cualquier cosa que haga, la tengo que hacer escuchando algo. Un podcast, una música, y aunque sea algo bueno, aunque sea o alguna predicación, o sea, todo lo hago así, ¿no? O siempre estoy ocupado, siempre tenía que estar escuchando algo. Y entonces dije, no, necesito estar en silencio un rato porque necesito que Dios me hable y de esa forma tener esa comunión, ¿no? Y entonces pienso que últimamente podemos estar súper distraídos de cosas, evitando que podamos escuchar la voz de Dios. Y cuando pasan estas cosas en nuestra vida es porque es necesario escuchar y recordar que Dios está con nosotros. Entonces, dar ese tiempo para que Dios vuelva a llenarnos de esperanza. Dice que Dios ve peligros que nos amenazan y que nosotros no podemos ver. Entonces, cuando nos digan que no, es porque Dios sabe, Dios tiene ahora sí que el conocimiento del futuro y de todo, y Él nos quita las cosas que nos pueden hacer mal. Y bueno, hablando aquí haciendo un paréntesis en la vida de José, que nos quedamos en que pues fue vendido como esclavo y que la pasó muy difícil, pues nos hablan también de Judá, del hermano de José, y lo que pasó con Tamar. No sabemos que en ese entonces, pues se acostumbraba que si una mujer se quedaba viuda, podía hacerse cargo de ella o casarse con el hermano de el esposo que falleció. Entonces, bueno, algo así pasó con Judá, con el hijo de Judá que falleció, y quedó viuda Tamar. Entonces Judá, como padre de familia, pues se prometió a Tamar que iba a darle un esposo o a quien se encargara de ella y pudiera tener hijos y así, ¿no? Pero sabemos que no lo logró porque intentó casarse con uno de sus hijos, con otro de sus hijos, pero falleció. Así que, pues, no ha sido tan larga esta historia. Tamar se desesperó y engañó a Judá, quedó embarazada y al final Judá reconoció su error, ¿no? Y Tamar fue considerada justa.
realmente estos actos, tanto de Judá como Tamar, no fueron correctos y no porque estén en la Biblia quiere decir que sean aprobados por Dios, lo mismo que la poligamia. O sea, son cosas que en ese entonces se utilizaban, eran tradiciones, costumbres de esa cultura. Pero aún así, Dios transforma el mal en bien. Sí, es lo mismo que pasa con José y lo mismo que pasa con muchos personajes. Dios transformó esta historia que no fue del agrado de él en bien y redimió a Tamar. Y entonces Tamar tuvo un hijo, tuvo dos hijos. Dice que de Fares, el segundo hijo de Tamar y Judá, surgió ¿quién? El Mesías, ¿no? Y se nombra a Tamar ahí en la genealogía, y decían por ahí en el comentario que es, pues, difícil encontrar mujeres en las genealogías. Y ahí encontramos la de Tamar, en la de Jesús. Entonces, quiere decir aquí que Dios, pues, es un Dios bueno, un Dios que escribe una historia nueva, que todas las cosas que suceden las puede tornar para bien, siempre y cuando la persona quiera, ¿no? Quiera hacer la voluntad de Dios. Y continuando con José, pues sabemos que él trabajó con Potifar y que estuvo ahí en su casa, administraba su casa. Sabemos que fue por ahí tentado por la mujer de Potifar, pero él se mantuvo fiel en los principios y no se dio, pero resulta que vuelve a la cárcel, ¿no? O sea, primero estuvo como esclavo, después ya lo contrataron ahí con Potifar. Sin embargo, parecía que ya todo iba mejorando cuando de repente, pues otra vez vas para atrás. ¿A cuántos no nos ha pasado esto? Sí, de que ya pensamos que ya le estamos librando, que ya vamos avanzando y viene otra cosa. Yo, bueno, yo me identifico mucho, ¿no? Porque en realidad siempre es así, ¿no? Siempre es algo va mejor, va a pasar algo, pero Dios nos va entrenando también para que eso desagradable que te pase no te tumbe, sino que sea pues un escalón o una puerta abierta para algo mejor, ¿no? Entonces, esto mismo sucedía con José y pues aún estando en la cárcel, él siempre fue fiel a Dios. Aún en su más grande desesperación, él siempre fue fiel a los principios de Dios. O sea, para José pudo haber sido fácil aceptar a la esposa de Potifar y su ofrecimiento, ¿no? Pero no lo hizo posible. ¿Por qué? Porque para él era más importante lo que Dios pensaba de él y él tenía temor de Jehová, ¿no? Entonces, por eso es que él se mantuvo fiel y pues pensamos que el mantenerse fiel nos trae recompensas buenas, ¿no? Pero en esos momentos a veces no, ¿sí? Y a nosotros nos ha pasado, mantenernos fieles a Dios nos ha costado amigos, nos ha costado trabajo, nos ha costado sueños, pero ¿qué pasa? Cuando confiamos en Dios, Él va a darnos cosas mejores, como lo hizo con Él. Ahí en la cárcel, aquí dice la diapositiva que Dios hizo 3 cosas con José. Estuvo con él, le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Ahí conoció al jefe de la cárcel, él vio algo en José y entonces confiaba en él y pues eso fue algo bueno, ¿no? Porque a pesar de el lugar en donde estés, donde te toque estar, tú puedes hacer la diferencia, así como José. Y bueno, también hubo la oportunidad de poder hablar acerca de sueños y revelar algunos sueños. Pero antes quisiera leerles aquí el fragmento que dice: José consideraba su esclavitud en Egipto como la mayor calamidad que podría haberle sucedido. ¿Cómo no? O sea, de ser el niño consentido a ser esclavo, a estar en un lugar extranjero, fuera de toda costumbre, una cultura diferente como le sucedió a Daniel y a sus amigos, pues obviamente era una gran calamidad, ¿no? Pero vio la necesidad de confiar en Dios como nunca antes lo había hecho. Y a veces así pasa, si él hubiera estado siempre a la protección de su padre, si siempre hubiera estado ahí teniendo sus necesidades que su papá suplía, pues nunca iba a experimentar lo que es depender de Dios.
¿sí? Entonces Dios sabía por qué permitía cada cosa que le sucedía a José. José llevó a Dios consigo a Egipto y ese hecho resulta evidente por su conducta jovial en medio de sus penas. Tuvo momentos difíciles y de tristeza, claro que los tuvo, pero eran más los momentos de esperanza, los momentos de confianza en Dios. Ahí en la cárcel tuvo la oportunidad de descifrar de descifrar los sueños del copero y el panadero del rey. Nosotros conocemos la historia, no la vamos a tocar ahorita, pero sabemos que lo que él les explicó a ellos se cumplió, ¿no? Y también en ese momento hubo la oportunidad de que le pidió José al jefe, al copero, que que le hablara de él a Faraón, ¿no? Que le dijera lo que había hecho por él y que se acordara de él. Pero ¿saben qué? Se le olvidó, no lo dijo y pasó el tiempo, ¿no? Pasó el tiempo, pasaron 2 años en la cárcel y imagínense cómo se sentía, ¿no? Así de, Señor, no escuchas mis oraciones, ¿qué va a pasar con esa incertidumbre? No hice algo bueno, ¿para qué me das ese don de poder interpretar los sueños? No me ha servido para nada. A veces así estamos platicando con Dios, ¿verdad? En nuestra oración, a veces que no entiendo, pero bueno, Dios tenía sus tiempos y eso es algo que debemos de entender y sacar también de esta historia, que Dios tiene sus tiempos, Dios también nos enseña sus planes a través de sueños, como en este caso, pero en el tiempo que Dios determina, Él sucede lo que Él ha dispuesto para ese momento, ¿no? Entonces, tras 2 años de espera, el faraón empieza a tener también un sueño, tiene 2 sueños y nadie de sus sabios, de las personas que estaban con él, los podía descifrar. Esto nos recuerda también la historia de Nabucodonosor. Es como cómo se repiten, ¿verdad? Estas historias. Pero en este caso con Faraón, total que él estaba muy desesperado y es cuando el copero se acuerda de José. Y es ahí cuando viene la oportunidad de José. Y conocemos de historia, sabemos que fue llamado a descifrar este sueño, que era una calamidad que iba a pasar la nación de Egipto y que fue ahora sí que la puerta la oportunidad para que José pudiera ser reconocido como una persona especial por serle fiel a Dios y él siempre en primer lugar ante Faraón dijo que ese sueño por medio de Dios él lo había podido descifrar. Así que él no se tomó esa atribución, sino que él reconoció que Dios era quien le había dado la sabiduría. Imagínense Faraón teniendo a todos sus sabios, cómo se sintió. Pero sin embargo, esta situación tenía que suceder para que se cumpliera lo que Dios tenía pensado en José y en su familia, ¿sí? Dice aquí que tras muchos años de espera, al ser puesto sobre toda la tierra de Egipto, comenzaba a vislumbrarse el cumplimiento de los sueños de José. Sabemos que José pues llegó a tener un cargo importante en el gobierno de Egipto en ese tiempo. Dice aquí que el carácter de José, que es algo muy importante que nosotros debemos de trabajar, el carácter, y cuántas veces se nos dice que nuestro carácter es lo que vamos a llevar al cielo, es algo que Dios puede moldear, solamente Él nos puede ayudar a tener un carácter conforme a Dios y a mejorar en todos los aspectos. Bueno, pues el carácter de José soportó la prueba tanto de la adversidad como de la prosperidad. Y esto es bien importante, porque Dios conoce nuestras reacciones si nos llega a poner con mucho, ¿no? Si nos llega a dar mucho, ¿sí? Muchas veces es muy fácil, y la Biblia lo dice, ¿no? Es
fácil serle fiel a Dios cuando hay necesidad. Pero cuando viene la bendición, a veces si no tenemos bien puestos los pies sobre la tierra y reconocemos que Dios es dueño de todo, nos podemos olvidar de Dios en la prosperidad. Y eso no pasó por José. Yo siento que lo que pasó con José fue un entrenamiento para llegar a ese punto. Y no necesariamente a todos nos va a pasar eso, porque los planes de Dios y los propósitos para todos no son los mismos, sino quiere decir que vayamos a ser presidentes de la República, ¿no? Dios sabe a quién pone en altos mandos, Dios sabe cómo utiliza nuestra vida. Pero sin duda alguna debemos de tener esa fidelidad siempre, en lo poco, en lo mucho. Y el carácter de José manifestó en el palacio del faraón la misma fidelidad hacia Dios que había demostrado en su celda. Creía plenamente que la mano divina había guiado sus pasos y confiando siempre en Dios, cumplía los deberes de su puesto. Mediante José, la atención del rey y de los grandes de Egipto fue dirigida hacia el verdadero Dios. Dios tenía ese plan para José porque quería que ayudara a su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección. Sin duda alguna, la historia tiene muchas lecciones, pero quisiera concluir con este fragmento que dice aquí, que el Señor permite que surjan pruebas a todos nosotros, a todos los que nos encontramos en la experiencia cristiana, ¿sí? La experiencia cristiana no siempre va a ser como muchas veces la venden, ¿no? Como que todo es color de rosa, vas a vivir sin problemas y eso lo repetimos constantemente, ¿no? La experiencia cristiana es, como dices, toda una experiencia con muchas situaciones, con quizás altos y bajos, pero siempre de la mano de Dios, permitiendo que Él nos moldee y permitiendo que Él nos permita crecer espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando vienen las pruebas en nuestra vida, tienen un propósito de que nosotros seamos más semejantes a Él. Sin estas pruebas, se apartarían continuamente de la semejanza de Cristo, o sea, nosotros nos apartaríamos de Cristo y nos llenaríamos de un espíritu de filosofía científica, caprichosa y humana, que nos conduciría a unirnos con los seguidores de Satanás. Así que cuando vengan las pruebas a nuestra vida o si estamos pasando por una prueba, recordemos que es para nuestro bien y que si no estamos detectando dificultades, pero estamos más inclinados ante una filosofía científica o ante cosas humanas, que entendamos que no vamos por el buen camino, que busquemos estar en silencio con Dios para escuchar lo que Él tiene que decirnos y para que Él nos vaya marcando el camino que nos va a llevar nuevamente a estar con Él. Así que quedémonos con estas